La temática es la experiencia de familiares que se enfrentan a cuestiones penales. Uh-huh. Y hay una cantidad de cuestiones ahí que aparecen desde la experiencia anticarcelaria o en la cárcel hasta qué pasa con la presencia de la policía en los barrios, por ejemplo, ¿no? Pero y un agradecimiento a la gente que construyó ese taller y que nos invitó a participar, así que Dale. Después lo contamos. Dale. Ahora vamos a Buenos Aires, vamos a charlar un ratito con Daniela Gomel, que es especialista en políticas públicas y gobernanza de la... Cuestiones de deforestación, hasta financiamiento, hasta el ordenamiento, cuál es el estado del ordenamiento territorial de bosques nativos, las principales presiones que afectan a los bosques, las principales especies afectadas, Uh-huh. cuál es el estado de situación de los planes de implementación de la ley a nivel provincial y demás información. Y además de esta cuestión más dura quizás, hay información general sobre de qué trata la ley de bosques en términos generales, ¿no? Como la estructura de su funcionamiento. Claro. Daniela, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Alicia Rivas te saluda. ¿Esta es una información que les venían demandando, que ustedes veían era necesaria? ¿Y cómo aparece esto de ponerlo disponible, como decías? Hola Alicia, gracias. Es un compendio de información, ¿no? O sea, tenemos quizás los informes anuales o en general anuales de la Autoridad Ambiental Nacional, pero también tenemos información de papers o digamos de artículos científicos, tenemos información legal, o sea, de las leyes provinciales y de la ley nacional. Entonces, lo que hicimos nosotros de Fundación Vida Silvestre fue recopilar toda esa información que da un panorama del estado de situación y hacer un análisis para disponibilizarla de manera exhaustiva y clara, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso también la riqueza de esta web es que se pueden acceder a cada una de las fuentes asociadas a los datos que se ven de manera completa, ¿no? Entonces, por eso ahí van a ir viendo los usuarios diferentes tipos de información e incluso las respuestas a nuestros pedidos de información pública, en este caso a la Autoridad Ambiental Nacional. Entonces reunimos todo eso para poder disponibilizar la información. Uh-huh. Entonces es muchos años de trabajo también, ¿no? Incluso, además de este tipo de información, hay otros informes previos que forman parte quizás de la historia de Fundación Vida Silvestre, de cómo venimos trabajando en relación a la ley de bosques, como por ejemplo en la solapa de publicaciones hay un diagnóstico del estado de situación de la ley de bosques de 2019, ¿no? O sea, de los 2019 para atrás eran 15 años, más o menos 15, 13 años desde que se había sancionado la ley. Entonces, básicamente también cuenta de alguna manera nuestra historia de cómo nos fuimos preparando para poder armar este material. Uh-huh. De alguna manera también me parece que presenta, si se quiere ver así, una especie de fotografía a cada instante de la situación en su totalidad de la ley de bosques y su comportamiento en cada distrito. Así es. Y de hecho nuestra idea es actualizarla de una manera periódica, quizás 1 o 2 veces al año, o quizás más, o sea, a medida que vayamos incorporando información, la idea es que sea plasmable muy rápidamente y de hecho el usuario puede descargarse los datos crudos en la solapa de descargar datos en un Excel, en donde cada persona puede, digamos, jugar con los datos que respaldan esta web y armar sus propios análisis también y ver cosas que quizás nosotros mismos no vimos. Claro, es decir, que es una web que le va a servir de mucho a los investigadores, a los decisores, exacto, pero también quizá le sirva al propio inversor interesado, digamos, el que está con ganas o que ya entró dentro del sistema y quiere ver cuál es el estado de su situación. Sí, es para un público bastante amplio, exactamente. ¿Y qué deberíamos, por ejemplo, para la comunidad en general que accede y tiene interés para pensar cuál es la situación hoy de nuestro monte o bosque nativo? ¿Qué pasa con las deforestaciones? ¿Qué pasa también con, por lo que veíamos, una información que es muy interesante, esto de cómo se está ejecutando el fondo correspondiente a la ley de bosques, por ejemplo, ¿no? Y ahí
dimensionar lo poco que se está de alguna manera asignando, ¿cuál sería la lectura así global, a grandes rasgos, hecha desde ustedes? La lectura global de la ley en su totalidad, más allá del distrito, es que gran parte de la deforestación ocurre en zonas ilegales. Ese es un mensaje fundamental que queremos dar desde Fundación Vida Silvestre Argentina, que tiene que ver con eso, que la única categoría donde se permite desmonte mediante permiso y evaluación de impacto ambiental previa es la categoría verde. El resto de la deforestación no es legal. Y lo que podemos ver en la página es que es más del 50% de la deforestación que sucede en zonas prohibidas. Eso si miramos solo las categorías. Si ya incorporamos los bosques sin categoría, porque también ese es otro problema, es que hay bosques sin categorizar, la deforestación alcanza más del 75%. Entonces, incorporando los bosques sin categoría, el 75% de la deforestación ocurre en lugares no permitidos. Eso por un lado. Luego tenemos la cuestión del financiamiento, como ustedes me preguntaban, que lo que podemos ver es que en los últimos 10 años, o sea, de 2014 en adelante, lo máximo que se le otorgó a la ley es un 10% de lo que le corresponde. Recordemos que la ley de bosques nativos estipula que el 0,3% del presupuesto nacional que aprueba el Congreso cada año debe ser otorgado a esta ley. Y contemplando ese 0,3% como un total, vemos que apenas se le dio el 10% en los últimos 3 años, por ejemplo. Claro. Entonces eso presenta muchos problemas y desafíos a la hora de cuidar nuestros bosques, porque esos fondos van para, por un lado, las provincias que ejecutan la ley, y por otro, en su mayoría, el 70% de ese fondo va a los titulares de las tierras que conservan los bosques, ¿no? Entonces es básicamente el esqueleto básico del funcionamiento de esta ley. Entonces sin los fondos se hace muy difícil. Y luego tenemos ya una situación de las provincias, que es que vemos que casi todos los ordenamientos territoriales de bosques nativos, que es la herramienta que permite ordenar qué sucede con los bosques a nivel provincial, o sea, dónde se desmonta y dónde no, a grandes rasgos, están desactualizados. Y es el caso, por ejemplo, de la provincia de Misiones. Tal cual. Por último, estaba pensando, al menos de mi parte, la otra gran cuestión es el crecimiento y la extensión de los frentes agroproductivos o agroindustriales, ¿no? Hay cuencas donde el crecimiento de la soja y la extensión hacia el norte ha sido tremendo, y el impacto siempre es sobre el monte nativo. Sí, sin duda, avanza sobre todo sobre los bosques, y particularmente en la provincia de Misiones es un caso emblemático. Bien, vamos a repetir entonces cómo se llama la web, cómo hace la gente para acceder a ella, Daniel. La web es leydebosques.vidasilvestre.org.ar. Perfecto, y ahí se puede entrar, no hay que cumplir con ningún otro requisito. Se puede entrar libremente, y de hecho, si el público que nos está escuchando ve bien abajo, también puede tener nuestro dato de contacto, que es info@vidasilvestre.org.ar, para cualquier duda, consulta, recomendación que vean. Perfecto. Daniela, muchísimas gracias. A ustedes por el interés, y buenas tardes. Buenas tardes. Daniela Gómez, especialista en políticas públicas y gobernanza de la FBS, la Fundación Vida Silvestre Argentina, y la web leydebosques.vidasilvestre.org.ar sobre el funcionamiento de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Por ahí es medio técnico, ¿no? Esto, pero el hecho de que vos puedas ver claramente cuánto del presupuesto se destinó realmente, más allá de lo que la ley dice, cuánto presupuesto vino, toda la gente que hizo el esfuerzo de conservar bosque, que no amplió el tamaño de su chacra, que no plantó más porque, bueno, quiso cuidar ese pedazo de monte, ¿qué le pasó a él en relación a